Buenos días, muchachos. Seguimos con la clase de protozoos. Vamos a ver a los mastingoforos, que son los flagelados y que están compuestos por flagelos, que son los que les permiten en sí llevar a cabo el movimiento. Vean esta imagen, qué bonita está en tercera dimensión. Hay flagelados que pueden tener dos flagelos largos o otros flagelados que tienen flagelos cortitos. Bueno, entonces los mastingoforos también se denominan flagelados. Incluyen aquellos protozoos que poseen flagelos y en la naturaleza existen aproximadamente unas 6.900 especies. Se dividen en fitoflagelados y zooflagelados. Los fitoflagelados tienen uno o dos flagelos, poseen cloroplastos y son semejantes a plantas. Algunos de ellos se pueden considerar ya algas. Son de vida libre y los ejemplos son como Glena, Clamidomonas y Volvox. Estos fitoflagelados generalmente producen o se alimentan a través de la fotosíntesis. Los flagelados poseen muchos flagelos, no tienen cloroplasto, son heterótrofos, hay mitocondrias y en algunos de ellos carecen de mitocondrias pero tienen hidrogenosomas. La mayoría son de vida libre, pero hay comensales, simbiontes, parásitos y sobre todo a nosotros los que nos interesan son los parásitos, los de los géneros Tritricomonas y Trypanosomas. Entonces, esta clase se va a referir a los flagelados o zooflagelados. Como ya dijimos, la locomoción se va a dar a través de flagelos. Los flagelos, acuérdense que ya vimos cómo están conformados a través de estos microtúbulos de tubulina y cómo van o salen de una base que es el cuerpo basal. Y estos flagelos puede haber protozoos que tienen dos, uno. Ahora, lo que sí es muy clásico de los protozoos flagelados es que tienen sus flagelos localizados en la parte posterior o en la parte anterior o posterior. ¿Okay? Entonces, acuérdense que el movimiento del flagelo sigue el mismo principio de un látigo, hace ondulaciones y eso hace que el protozoo se mueva hacia el frente. La forma y la estructura de estos protozoos tienen una forma tipo, en algunos es como una tipo perita y en otros es como si fuera una hoja. Entonces, agruparlos en cuanto a su forma es muy difícil porque hay mucha variedad, pero lo que sí podemos decir es que tienen flagelos. Entonces, y otra cosa es que a estos protozoos se les puede dividir en una parte posterior y en otra anterior, ¿ok? Entonces, tienen todos los organelos clásicos de una célula eucariota y algunos de ellos presentan ondulaciones en su membrana que se conoce como membrana ondulante, que ahora son nadadores, se mantienen en constante movimiento en el medio líquido donde habitan. Aunque la mayoría son individuales, hay algunos que pueden estar formando colonias. Este de aquí es un tripanosoma y este es una tricomona. Y vean, son muy diferentes, pero lo que sí pueden tener en común son los flagelos. ¿Ok? ¿Cómo se reproducen los flagelos? Los flagelos se reproducen por fisión binaria longitudinal, ¿ok? Longitudinal, es decir, a lo largo. ¿Cómo es esta fisión binaria? El protozoo simplemente se va a dividir en dos. Su núcleo se divide por mitosis en dos y genera dos células hijas que son una imagen en el espejo entre sí. ¿Ok? Vamos a ver el primer flagelado de interés económico en el área zootécnica, que es el Tritricomonas fetus. Aquí se los presentan. Vean ustedes qué bonito está este flagelado. Miren, tiene su núcleo,
Vean, aquí este parásito tiene una forma de pera. El citoesqueleto está conformando una varilla al centro que se llama sostilo. Tiene sus flagelitos en un polo. Luego aquí tiene una membrana ondulante que se continúa con el flagelo que está en el otro polo. ¿Okay? Bueno, vamos a ver en general qué características tienen las tricomonas, que además de Tricomona fetus hay muchas especies. Los protozoos que entran en el género de las tricomonas se caracterizan porque tienen 3 flagelos anteriores y un flagelo posterior, ¿ok? Tienen forma de pera, como les dije ahorita, tienen una membrana ondulante y muchas de las tricomonas son comensales en el intestino grueso, pero hay algunas que sí son patogénicas. Ahora, en el área de la veterinaria, la que más efecto tiene y es a nivel de tipo productivo es la Tricomona fetus. Pero hay otras, miren, en los pollos está Tricomonas everti, en el bovino, pues Tricomonas fetus, ya también hay una en gatos, aunque esta está en el intestino, y en el bovino la vamos a encontrar en la área, en los órganos reproductivos. En el ratón y en la rata está Tricomona muris, en el cerdo está Tricomona suis. Hay otra en el bovino que es Tricomona enteris, esa está en el colon. En rata está Tricomonas minuta, en el intestino largo. Tricomonas guayoni, que está en ratones y ratas y en los monos. Y Tricomona cavia, que está en el cerdo. ¿Okay? Bueno, yéndonos específicamente a Tricomonas fetus, ¿sí? La Tricomona fetus es una celulita muy móvil de 10 a 25 micras de largo por 3 a 15 micras de ancho. Es muy móvil a 37 grados centígrados. Tiene sus 3 flagelitos anteriores en el polo anterior y un flagelo en el polo posterior. Aquí está su asostilo, que son microtúbulos de tubulina, y esto hace las veces como de una varilla de soporte. Es un núcleo, su membrana ondulante, y este protozoo no tiene mitocondria. Produce su ATP en un organelo que se llama hidrogenosoma. Fíjense que el hidrogenosoma es una evolución de la mitocondria. Se dice que los eucariotes que fagocitaron esta procariota ancestral que se convirtió luego en mitocondria, algunos de ellos evolucionaron y acuérdense que la mitocondria es una bacteria, ¿verdad? Tiene su propio cromosoma. Y en este caso, estos eucariotes que evolucionaron hubo o lo que se generó en ellos fue que la mitocondria perdió su cromosoma, su DNA, y se convirtió en un hidrogenosoma encargado únicamente de producir ATP. Ahora, esta evolución no fue muy factible porque pues los organismos pluricelulares y nosotros, los mamíferos, seguimos contando con mitocondrias. Entonces, como que este paso que se dio evolutivo se quedó hasta aquí, hasta los protozoos y ya no se siguió. ¿Ok? Bueno, es un protozoo anaerobio. ¿Ok? Bueno, y específicamente el huésped de la Trichomonas fetus va a ser el bovino. En las hembras, en la vaca, la vamos a encontrar a nivel de vagina y útero, y en el macho va a estar en la mucosa del pene y en la cavidad prepucial. La Trichomonas fetus es un protozoo que se transmite del macho a la hembra a través del coito, es decir, se transmite de forma sexual. ¿Okay? La distribución de este protozoo es mundial. La prevalencia en sí es menor en atos donde tienen procedimientos de inseminación artificial, aunque aquí hay que considerar que este protozoario
resiste el congelado del semen. Entonces hay que tener cuidado de que el semen que se va a utilizar para inseminación artificial no venga de un toro infectado con tricomonas. ¿Okay? Vamos a ver, repasar cómo se reproducen. Acuérdense que es un flagelado, entonces se va a reproducir por fisión binaria longitudinal, simple y sencillamente. La tricomonas en su forma de trofozoito únicamente va a estar como trofozoito, no lo vamos a ver como quiste. Se va a dividir longitudinalmente, genera entonces dos células hijas, así. ¿Ok? Se va a transmitir de forma sexual y en la hembra después del coito puede aparecer en las secreciones vaginales de 10 a 35 días después del contacto sexual. Vamos a ver cómo se transmite. Sí, vamos a empezar tomando este ciclo en el macho. Fíjense bien, en el toro, la tricomona se va a localizar en lo que es la cavidad prepucial y permanece de manera permanente. En el toro es muy difícil eliminarlo del toro y aquí el toro es asintomático. Entonces, ¿ok? Una vez que monta la vaca, transmite el protozoario y lo coloca en lo que es el cervix o a nivel de la vagina, ¿verdad? Ahí entonces empieza la tricomona a reproducirse por fisión binaria, ¿verdad? Y empieza a generar más tricomonas. Ahora, el problema de las hembras es que si están preñadas y hay tricomonas, las tricomonas les encanta irse hacia el útero y pueden empezar a lesionar placenta y lo que provocan son abortos tempranos. ¿Ok? Ahora, esta vaca queda infectada con tricomonas y puede ser que se las contagie a un toro que no estaba infectado y que después de la muerta se va a infectar. Bueno, ahora vamos a ver qué patogénesis se pueden observar en el toro. Acuérdense que el toro es asintomático, entonces los signos y síntomas van a ser leves. Lo que sí se puede observar es que después de la infección se empieza a ver una descarga prepucial asociada con pequeños nódulos en la membrana prepucial del pene, pero prácticamente pasan desapercibidos. Entonces, las tricomonas están presentes en pequeñas cantidades en la cavidad del toro y alrededor del glande. Ahora, el toro puede mantenerse con las tricomonas por toda su vida. Entonces, generalmente tiene una infección de tipo crónica, sintomática, con lesiones muy sutiles, por lo que pasa por asintomático. Okay. En las hembras, la lesión inicial es una vaginitis. El protozoo puede empezarse a observar, les dije yo, después del coito de 10 a 35 días y se va a mantener en las secreciones genitales hasta por 190 días. ¿Okay? Si la hembra está preñada, puede la tricomona llegar hasta el cuello uterino y lo que desarrolla es placentitis que conduce a un aborto temprano, sobre todo antes del 4º mes de preñez. Y aquí hay dos maneras en que se puede dar el aborto. Lo mejor es que el feto salga junto con todas las membranas. Si esto sucede, entonces la vaca se puede recuperar. Pero si sale el feto y no salen todas las membranas allí, entonces sí puede generarse una endometritis purulenta y una secreción uterina persistente, anestro, y todo esto pues va a conducir a una pérdida de la capacidad reproductiva.
Ahora, en el caso de las hembras, el sistema inmune de las hembras puede vencer al parásito. Las hembras se curan solas aproximadamente después de 3 meses de la infección. El problema que empieza a generarse es que empieza a haber problemas de reproducción, tienden a presentar infertilidad. Entonces, esto genera un impacto económico en el hato, sobre todo en lo que son hatos ganaderos de carne. La producción de becerros se puede reducir hasta un 50%, dependiendo del porcentaje de infectados. Y la rentabilidad del hato puede caer hasta un 35%. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí el problema es que como son síntomas muy leves, tanto en el macho como en la hembra, a veces pasa sin ser detectado de forma visual. ¿Ok? Entonces, el problema es que como no se observa, pues a lo más que puede uno ver es que están habiendo abortos en las vacas. Pero, pues, no hay un signo clínico así fuerte que pueda relacionarse con las tricomonas. Ahora, lo que sí es que baja mucho la reproducción. Entonces, aquí el principal problema es el toro, porque si el toro es el que está infectado, pues esa es una diseminación tremenda en todo el hato. Ahora el tratamiento, les decía que en el caso de las hembras se curan solitas. Entonces, si se detectan hembras con tricomonas, lo que se tiene que hacer es que hay que separarlas del hato y dejarlas 3 meses descansar de la actividad sexual. Y luego lo que se recomienda pues también es usar inseminación artificial, que venga libre de tricomonas el semen. Y en el caso del toro es bien difícil eliminar las tricomonas, se queda casi que de forma permanente. Y se puede tratar con dimetridazol, pero no es muy efectivo. Entonces, casi que la única opción que hay para el toro es el sacrificio. Bueno, el diagnóstico se puede hacer por observación microscópica, tomando un exudado a nivel de la zona del prepucio o a nivel vaginal, y se observan las tricomonas en el microscopio, se ve el trofozoito, ¿ok? Y la que está ahorita, que es la mejor que se hace, es la técnica, por técnicas moleculares, y a través y sobre todo para hacer el análisis en los toros, se hace a través de un sistema que se utiliza unas varillas que se conocen como Trichit, y con estas varillas lo que se hace es que se rasca todo el prepucio del toro, se pone en un medio de transporte que es un medio de cultivo, se incuba 24 horas y se hace un ensayo de PCR para ver si está el DNA de la tricomona. Esta prueba la ofrece el servicio, la facultad. Entonces, ustedes pueden solicitar este diagnóstico de tricomonas ahí en la escuela. Bueno, el otro flagelado que vamos a ver el día de hoy son los que pertenecen al género de los tripanosomas. Miren qué bonito está aquí este esquema en 3 diversiones. Parece hasta un caballito de mar, ¿no? Está aquí el flageladito con su membrana ondulante y tiene un flagelo. Estos tripanosomas su hábitat es el sistema sanguíneo de los mamíferos. Aquí están, por eso se ven aquí estos que son los eritrocitos. Bueno, entonces, los protozoos que pertenecen al género tripanosoma, les digo que se encuentran en el torrente sanguíneo y tejidos de los huestes mamíferos, que puede ser el humano, y por mamífero me refiero al humano o animales domésticos como la vaca, ¿ok? Son transmitidos por artrópodos hematófagos, principalmente por las moscas y por las chinches, ¿ok?
que les encanta la sangre, es decir, van y pican al mamífero y succionan la sangre. Tienen importancia porque generan una grave mortalidad en animales y en humanos, sobre todo en regiones tropicales. La forma y la estructura, tienen esta estructura como de una hoja doblada, tienen un solo flagelo en la parte anterior y en la parte posterior tienen una película de microtúbulos, ¿sí? Es como un soporte. Sí tienen mitocondrias, ¿ok? Eh, ¿Qué más? Son heterozigénicos, es decir, pasan su vida en el huésped vertebrado y en el huésped invertebrado. Aquí sí es importante que les recuerde que aquí sí necesitamos o sí se necesita un huésped intermediario que transmita al mamífero el protozoo. Dependiendo del protozoo, se puede encontrar, y del protozoo y de la etapa de desarrollo del protozoo se pueden encontrar en alguna de estas etapas, como mastigote, tripomastigote, epimastigote y promastigote. El amastigote tiene una forma esférica, no hay flagelo y el núcleo se observa como un cuerpecito oscuro. ¿Okay? Luego también está aquí el cinetoplasto. Acuérdense que el del cinetoplasto es de donde sale el flagelo, es el cuerpo basal. Luego está el tripomastigote. El tripomastigote, la característica que tiene es que el cinetoplasto está hacia la parte posterior y luego sale el flagelo y el flagelo ya forma una membrana ondulante. ¿Ok? Esta es la forma infectiva, ¿okay? Que es la que transmite el artrópodo al mamífero. El epimastigote, esta es una forma que se genera o es una diferenciación del tripomastigote. Cuando el tripomastigote entra al artrópodo, se transforma en epimastigote. Y aquí la característica es que el flagelo se hace un poquito más corto y queda más o menos el cinetoplasto queda a la mitad de lo que es la estructura del protozoo. Entonces esta es una etapa o una forma del parásito propia que tiene cuando está en el artrópodo. Luego ya está el promastigote, que aquí se ve ya al núcleo y ya el cinetoplasto, pero aquí la característica es que no hay membrana ondulante. Bueno, hay dos formas en que un tripanosoma se puede transmitir. Una es por transmisión salivar y el otro es por transmisión, se me olvida siempre la palabra, estercoránea. ¿Okay? Vamos a ver primero la transmisión salivar. Vamos a empezar con un artrópodo hematófago, ¿verdad? Que va a picar a un mamífero. Pica el mamífero, succiona sangre y esta sangre está contaminada con tripamostigotes. Estos tripamostigotes llegan al intestino del artrópodo y ahí se transforman en epimastigotes, se multiplican. Luego esos epimastigotes se vuelvan a diferenciar y generan tripomastigotes. Los tripomastigotes migran a las glándulas salivales del artrópodo y luego ya este artrópodo con su probóscide va y pica un nuevo mamífero, ¿ok? Y luego deposita la saliva. En la saliva van los tripomastigotes. Estos tripomastigotes atraviesan la piel, llegan a las células sanguíneas, al sistema sanguíneo del mamífero y ahí se empiezan a reproducir y formando más tripomastigotes y empieza de nuevo el ciclo. Entonces, a los tripomastigotes que se transmiten de este modo les vamos a llamar salivares y aquí está el Trypanosoma vivax que está en bovino, borregos, cabras, caballos, camellos. El Trypanosoma congolense,
que está en cabello, en bovinos, borregos, camellos, cabras, cerdos. Trypanosoma simiae en cerdos, camellos, borregos y cabras. El Trypanosoma brucei, que esto está, hay dos variantes, el brucei y el brucei evansii. Esto está en bovino, borregos, cabras, cabellos, camellos, caballos, cerdos, gatos, perros, ¿ok? Y luego está el Trypanosoma brucei gambiense y el Trypanosoma brucei rhodesiense, que infecta principalmente al humano. Tenemos el Trypanosoma suis, que es de cerdos, Trypanosoma avium, que es de aves, y Trypanosoma gallinarium, que es de pollo. Ahora, fíjense bien, de estos tipos de trypanosomas, el vector principal, el artrópodo hematófago principal que transmite el protozoo al mamífero van a ser las moscas, sobre todo las que se conocen como moscas tsetse del género Glossima. Estas moscas están sobre todo presentes en África. Entonces, ¿dónde va a haber este tipo de trypanosomas? En donde haya moscas del tipo tsetse. ¿Ok? La transmisión estercoraria, aquí nos estamos refiriendo a una transmisión por vía heces. Fíjense bien, el artrópodo hematófago va a picar un mamífero, adquiere los tripomastigotes, estos llegan hasta el intestino del artrópodo, igual que ahorita, se transforman en epimastigotes. Luego el epimastigote se van a diferenciar, van a formar tripomastigotes, aquí van a migrar al recto y luego van a pasar a las heces. El artrópodo llega a un mamífero que es sano, ¿verdad? Pica con su probóscide y al momento en que está picando y succionando la sangre, en ese mismo momento está defecando. Entonces las heces, las excretas, se quedan cerquita de donde tiene la probóscide enterrada. Con las mismas patitas del insecto empieza a acercar o acerca ahí las heces que traen los tripomastigotes, entran a través de la laceración producida por la probóscide y luego van a llegar, atraviesan la piel del mamífero, estos tripomastigotes llegan al torrente sanguíneo y ahí se transforman en más tripomastigotes y empieza de nuevo el ciclo. Entonces a los trypanosomas que se transmiten de esta manera les vamos a llamar stercoranians, y están el Trypanosoma theileri, que se infecta principalmente a bovino y a rumiantes silvestres, Trypanosoma melaphagium, a borregos, Trypanosoma cervis, Trypanosoma lewisi, Trypanosoma musculi, que son de ratón, y Trypanosoma cruzi, que es el que vamos a ver ahorita, que infecta principalmente al humano. Estos trypanosomas por medio de chinches, sobre todo la chinche besucona, que es la que existe en América. Bueno, vamos a empezar con Trypanosoma brucei. Trypanosoma brucei es pleomórfico, se le dice pleomórfico porque es muy móvil y empieza a adquirirse, se contornea mucho, ¿no? Esto que les estoy mostrando aquí es un frotis sanguíneo, estas son células sanguíneas y este es el tripomastigote, el Trypanosoma brucei, ¿ok? Vean qué bonito se ve. Mide 42 micras de largo por 18 micras de ancho, ¿ok? La distribución geográfica de este trypanosoma pues está totalmente relacionada directamente con la presencia del vector de la mosca tsetse, y como les decía ahorita, está más relacionado hacia la zona del África, y lo que genera es lo que se conoce como la enfermedad del sueño. ¿Okay? El vector es esta mosquita, la mosca tsetse del género Glossina. Hay tres: Glossina morsitans, Glossina papalis y Glossina fusca. Miren, esta es la probóscide.
Entonces llega la mosca y pica con esta probóscide y por aquí va la saliva. Inyecta saliva y succiona sangre. ¿Ok? Bueno, el ciclo de vida entonces es, aquí se los pongo un poquito más detallado, pero es igual al que estábamos viendo ahorita. Es salivar, entonces, ¿qué hace la mosca? Se llega, pica a un mamífero que está contaminado, entonces se va a alimentar con sangre que trae tripanosomas. Estos tripanosomas van a llegar al tracto digestivo de la mosquita y ahí van a perder su capa superficial de glucoproteínas. Entonces, estos tripanosomas que están en la forma de tripomastigotes se van a transformar en epimastigotes. Como epimastigotes van a empezarse a dividir, a formar más epimastigotes y luego estos epimastigotes se van a transformar en tripomastigotes. Cuando estos tripomastigotes se vuelven a generar, aquí ya se les conoce como tripanosomas metacíclicos. Luego estos tripanosomas metacíclicos que tienen la forma de tripomastigotes van a ser inoculados por la probóscide, llegan, de ahí se van a través a glándulas salivales y luego ya ahora sí la mosquita pica al mamífero, inyecta la saliva y ahí van estos tripanosomas metacíclicos. Esto más o menos se lleva entre 2 a 3 semanas de que la mosca se infectó. Luego después entonces, al momento en que está la mosquita inyectando la saliva, ahí entran los tripanosomas, se quedan a nivel de piel y se empieza a generar ahí un proceso inflamatorio, se empieza a ver rojo y a eso se le llama chancro. ¿Ok? Luego, más o menos de 3 semanas, de 1 a 3 semanas, ya se puede observar que estos tripanosomas están ya en sangre. Entonces, atraviesan piel, llegan en sangre y en la sangre empiezan a infectar todas las células sanguíneas y dentro de las células sanguíneas empiezan a producirse más tripomastigotes que llegan entonces después a liberarse otra vez a la sangre y entonces vuelve a empezar otra vez el ciclo. Otra vez una mosca va y pica a un mamífero que está infectado. Entonces vamos a estar así en un ciclo. Esta es la mosquita les digo, pica a un mamífero, que aquí el mamífero puede ser el humano, un bovino, una borrega, pica, adquiere el tripomastigote. Este tripomastigote dentro del intestino de la mosquita se va a dividir, se va a formar un epimastigote. Estos epimastigotes se van a empezar a dividir por fisión binaria, ¿verdad? Longitudinal, van a generar más epimastigotes, se diferencia en tripomastigotes, migran a la glándula salivar del mosquito y aquí ya se conoce como tripanosomas metacíclicos. La mosquita viene, pica a otro mamífero y inyecta tripanosomas metacíclicos que llegan hasta el torrente sanguíneo, infectan las células que están ahí y se forman más tripomastigotes. Y así nos vamos. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la patogénesis que se observa? En la patogénesis lo que se observa es agrandamiento de los órganos linfoides. Se empiezan a ver así unas bolotas en los ganglios linfoides y esplenomegalia. Esto está relacionado porque hay una hiperplasia de células plasmáticas y hay un aumento de la inmunoglobulina IgM. Lo más característico es la anemia. Acuérdense que les dije que este protozoo llega a las células sanguíneas y las invade, entonces al momento en que se empiezan a tronar las celulitas, pues una de esas son los eritrocitos, empieza a haber pérdida de hemoglobina, hay leucopenias, trombocitopenia, y entonces la gente se empieza a sentir cansada, ¿no? Fatigada. También puede haber problema a nivel de miocardio y del sistema nervioso central.
Entonces, miren, ¿qué signos clínicos se observan? Miren, es bien evidente esto, los ganglios se empiezan a inflamar, a ser grandes. Miren, vean aquí, este es un nódulo linfático, miren cómo lo agarra esta persona, como si fuera casi del tamaño de una pelota de béisbol. Y aquí lo que se observa, sobre todo cuando es la enfermedad tiende a ser crónica, ¿ok? Y lo que se observa es fiebre, pérdida de apetito, de ahí que se llame la enfermedad del sueño, porque el mamífero tiende a sentirse tan débil que tiende a quedarse dormido, ¿no? ¿Ok? Hay, en el caso de los animales, ¿verdad? Pues hay presencia de disminución de la fertilidad. Si las hembras están preñadas, pueden abortar o dar luz a crías débiles. La muerte está asociada con insuficiencia cardíaca. A este tripanosoma le gusta mucho llegar hasta el corazón. Y luego, cuando ocasionalmente se ve que sea una enfermedad de tipo aguda, pero cuando se llega a dar de tipo aguda, ¿verdad? Hay una invasión muy grande de este protozoo y puede culminarse con 2 a 3 semanas de infección, donde hay fiebre, anemia, hemorragias generalizadas y luego conlleva la muerte por insuficiencia cardíaca. El tratamiento son estos dos fármacos, el calamidium y el berenil. Ambos se ponen vía intravenosa con una sola dosis y con eso es suficiente para que el animal se pueda sanar, ¿ok? El diagnóstico se tiene que hacer, bueno, los signos clínicos son muy buen indicativo, ¿no? Pues si ves estas bolotas de nódulos linfáticos, y ves que tiene fiebre, que está batido, es muy buen indicativo, ¿verdad? De que hay ahí una contaminación de la sangre con tripanosomas. Pero pues se tiene que confirmar y esto se hace a través de un exudado o de un frotis fresco de sangre y ahí se puede ver muy bien como los tripanosomas son muy grandes. En el frotis se observa muy bien la sangre, ¿verdad? Y podemos ver los parásitos. Aquí, este es el tripomastigote, ¿no? Que es el que está en el mamífero. También se puede hacer a través de ensayos de ELISA, buscando anticuerpos anti-tripanosoma. Bueno, el otro tripanosoma es el Cruzi. Ese, a diferencia del Bruci, el Bruci dijimos que era pleomórfico, este es monomórfico, no se mueve tanto, ¿verdad? Generalmente lo vemos más como una hojita, ¿ok? Tiene su flagelito, su membrana ondulante y mide de 16 a 20 micras de largo. Este tripanosoma está asociado geográficamente al continente americano y lo que produce es la enfermedad de Chagas y este está desde Estados Unidos hasta Argentina, ¿ok? Aquí el vector de transmisión es un artrópodo que generalmente o cotidianamente se conoce como chinche besucona, es del género Triatoma. Okay. Este es el vector, a lo mejor ustedes alguna vez han visto uno de estos, de algunas de estas chinches. Esta es la chinche besucona. Okay. La chinche besucona es muy habitual que se encuentre en las viviendas, sobre todo en los pueblos, en los ranchos que tienen piso de tierra. La chinche besucona le gusta estar mucho en los espacios oscuros, detrás de los cuadros, en los marcos, detrás de los cuadros, en las camas, debajo de los sillones. Entonces es bien común que en los pueblos haya chinche besucona, ¿ok? Estas chinches pueden transmitir el tripanosoma cruzi, como les digo, va desde Estados Unidos hasta Argentina. Hay varios géneros, el Triatoma piloyosoma, Triatoma papillidipensis y Rhodnius polypsus. Este es el que es específico de México y sobre todo en las partes tropicales del país, pero eso no quiere decir que aquí en Chihuahua no tengamos, sí hay.
Ok, aquí sí es una enfermedad específicamente que afecta al humano. Vamos a empezar de una chinche que está contaminada con Trypanosoma cruzi. Esta chinche lo que hace es que va a picar a un mamífero humano. Vamos a decir que estamos dormidos en casa de la abuela en el pueblo, ¿verdad? Amanecemos lleno de piquetes de chinches, aguas porque puede ser una chinche besucona, Trypanosoma cruzi. Y aquí entonces lo que hace la chinche es que con su probóscide pica, y al momento en que está succionando la sangre, está, válgame, se me fue, está defecando, está defecando, y aquí empieza a dejar sus excretas, ¿verdad? Con las mismas patitas, la chinche mete o pone las heces cerquitas de donde hizo el orificio con la probóscide, y así es como entran los tripanosomas que están en el estadio de tripomastigotes, atraviesan la piel y luego de ahí se van. Ahora, cuando están aquí también infectan a estas celulitas, ¿verdad? Y aquí se genera un proceso inflamatorio. Le gusta mucho a la chinche picar a nivel del párpado. Ahorita vamos a ver cómo se ve. Entonces, de aquí atraviesa la piel, llega hasta el torrente sanguíneo, infecta las células sanguíneas, entra como tripomastigote, y en el interior de las células sanguíneas se va a convertir o se transforma en amastigotes. Aquí se divide por fisión binaria. Muchos amastigotes se generan en el interior de la célula. Estos amastigotes se transforman en tripomastigotes, y así es como se truena la célula. Se liberan al torrente sanguíneo y son capaces de ir a invadir a otras células sanguíneas. O bien, ¿verdad? Otra chinche, vamos a suponer que la chinche no estaba infectada y viene y pica a ese humano que sí está infectado. Al momento en que succiona la sangre, pues esa sangre va a llevar tripomastigotes. Esos tripomastigotes pasan al sistema digestivo de la chinche, y ahí se transforman en epimastigotes, y estos epimastigotes se van a dividir por fisión binaria y van a generar tripomastigotes, que aquí se les conoce como tripanosomas metacíclicos, que estos son los que va a inyectar en otro mamífero, y así se lleva entonces el ciclo. Entonces, les decía yo que una vez que el parásito penetre, primero va a infectar a las células que están ahí a nivel de piel, ¿verdad? Genera entonces una inflamación local, pasa a torrente sanguíneo, pero puede llegar a vaso, hígado y músculo cardíaco, ¿ok? También puede llegar hasta esófago y colon, ¿ok? Este es el primer signo que se puede observar. Les digo que a la chinche besucona le gusta mucho picar a nivel de párpado. Entonces, en un inicio, en la fase aguda, pues les digo, imagínense que estamos dormidas en casa de la abuela y nos amanece el ojo así, hinchado del párpado. Pues aguas, porque si se ve luego el piquete de la chinche. Miren, en este caso a esta persona le picaron 2 chinches besucones. Entonces, de 3 a 10 días se pueden ya encontrar tripanosomas en circulación sanguínea. Y ya de 4 a 6 meses ya tenemos una buena parasiteria. ¿Ok? A este particular signo que se observa en el párpado es a lo que le llamamos chagoma. ¿Ok? Es un proceso inflamatorio que se está generando aquí a nivel del piquete, y a eso se le conoce como chagoma. ¿Ok? De aquí entonces se disemina, agarra torrente sanguíneo, y lo que se puede observar es ganglios linfáticos inflamados, malestar general, fiebre, linfadenitis, dolores musculares, mengioencefalitis, escalofríos, esplanomegalia, astenia y adimia, que son debilidad,
general, la dimia es debilidad muscular, la astemia es sensación de debilidad en general. Y entonces lo que se siente uno es muy cansado, es un cansancio extremo y hay un progresivo daño al corazón. Le gusta mucho este tripanosoma irse al corazón. Puede ser una fase crónica, o sea, la persona infectada puede vivir con el tripanosoma de 15 a 20 años y ni cuenta se da, si no se hace un estudio ni cuenta se da. Puede manifestar signos y síntomas leves, pero se acostumbra a vivir así con SADA. Lo que sí es que va a venir un momento en que va a ser tanta la cantidad de tripanosomas que le van a alterar el corazón, músculo liso, esófago y colon, y va a sobrevenir la muerte. El tratamiento, no hay un fármaco que sea del todo efectivo contra el Chagas, pero sí se utiliza mucho que se llama nitrofortimos, que es nitrofurfuridina, y se puede usar tanto en niños como en adultos, ¿no? Son tratamientos largos de hasta 160 días en adultos y 65 días en niños. El diagnóstico aquí se hace, bueno, los signos clínicos de la enfermedad es muy buen indicativo. También se puede hacer a través de un frotis de sangre para ver al tripanosoma y en la sangre, como en el caso del tripanosoma brucei, por ensayos de ELISA también. Pero hay otro que se me hizo muy padre, que es el senodiagnóstico, que lo que hacen es que chinches besuconas que están sanas, que no tienen el parásito, las ponen a que pique en el paciente, entonces lo pican y luego van a ingerir la sangre, ¿verdad? Y luego esperan a que hagan popó, las chinches, ¿verdad? Ahí en la cajita, luego las quitan, las dejan en la cajita y esperan a que hagan popó. Entonces ahora sí ya de las excretas hacen un frotis y ven si en las excretas hay tripomastigotes. Ese es el senodiagnóstico. Bueno, entonces hasta aquí es la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado.